una jovencita virgen comprometida en matrimonio con una persona. Llega a estar embarazada. Lleva su embarazo de forma normal durante los 9 meses. Tiene su parto de manera natural. Tiene a su hijo varón. Luego de tener en brazos a su hijo varón, convive con su prometido. ¿Podrá realmente decir que quedó virgen, permaneció virgen, conservó su virginidad hasta el final de sus días? Esto es algo inaudito. Pero sí, hermanos, esto es verdad, porque es obra de Dios. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del misterio de la virginidad perpetua de María Santísima. Así es, dentro de los 4 dogmas marianos que la Iglesia enseña a todos los fieles creyentes, esta es uno de ellos, y podríamos decir la más difícil de comprender, la cual dice que María permaneció virgen antes, durante y después del parto. ¿Cómo fue posible eso? Simplemente porque es obra de Dios y para Dios nada es imposible. El estar virgen antes del parto, lo dicen las Sagradas Escrituras, María estaba comprometida con San José en matrimonio y a la visita del ángel Gabriel enviado por Dios, la Virgen dice: ¿cómo es posible que yo pueda tener un hijo, pueda concebir un hijo, si no conozco varón? Lo afirman las Sagradas Escrituras y por lo tanto no tenemos personas que tengan objeciones ante esta afirmación. El estar virgen durante el parto, es decir, durante el alumbramiento. Ahí tenemos a muchas personas que no están de acuerdo con la enseñanza de la Iglesia al afirmar que María Santísima permaneció intacta, permaneció virgen durante el alumbramiento. ¿Será posible que un niño al nacer no abra matriz y no deje huellas de haber mancillado los delicadísimos vestigios de la virginidad? Eso es imposible. Hablando en un lenguaje humano, hablando entre nosotros. Pero no olvidemos, hermanos, que quien nació era el Hijo de Dios, el Emmanuel, Dios con nosotros, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y no olvidemos que ese nacimiento, ese alumbramiento era por obra del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Entonces la Iglesia, con toda razón, afirma esta enseñanza, que María permaneció virgen durante el parto. El estar virgen después del parto, es ahí donde nosotros tenemos muchas objeciones. Encontramos a personas que objetan ante esta afirmación y lo hacen con razón e incluso con argumentos bíblicos, porque la Biblia menciona a los hermanos de Jesús. Para explicar esta realidad también nosotros tenemos que recurrir a la Sagrada Escritura. No olvidemos que el lenguaje bíblico tiene que ser entendido en su contexto. Es un pueblo, una cultura. Por ejemplo, en Génesis capítulo 12, versículo 5, encontramos a 2 personajes que no son hermanos, pero sí tienen una familiaridad, un parentesco. Encontramos a Lot con Abraham. Y en este versículo nos aclara que Lot viene a ser sobrino de Abraham, sobrino. Y más adelante, en el capítulo 13, versículo 8, encontramos a estos 2 mismos personajes en un diálogo, donde Abraham le dice a Lot que no puede haber riñas, rencillas, peleas entre ellos, pues son hermanos, dando a entender que entre familiares cercanos también se llamaban con este título de hermanos.
así como en nuestro idioma quechua. Para llamar a un primo le decimos Huaycay, porque no encontramos un término adecuado para llamarlo con este título de primo. Hermanos, hay que entender la Sagrada Escritura como se debe, como es debido. Así como en nuestro idioma quechua, que al referirse a un primo, nos referimos como Huaycay, es decir, hermano. Así también pasa en la Sagrada Escritura. Por eso debemos comprender la Sagrada Escritura en su debido contexto. Y además está el capítulo 27, versículos 56 y siguientes, donde la Sagrada Escritura aclara de que estos supuestos hermanos de Cristo no lo son. Así pues, hermanos, podemos decir que este dogma tan grande, tan real, pero a la vez tan rechazado, de la virginidad perpetua de María Santísima, es un dogma propiamente revelado, es un dogma católico. María Santísima permaneció virgen antes, durante y después del parto. Que nuestra Madre Santísima bendiga a todas esas mujeres que se consagran en virginidad al servicio de Dios y a todas las personas que también buscan el reino de Dios.